En el episodio de hoy tengo el honor de conversar con Agustina Feingersh, directora regional de Meta para Hispanoamérica y Miami. Desde su posición, Agustina se dedica a mejorar los ecosistemas digitales, fomentando tanto el impacto económico como social a través de la tecnología y promoviendo la inclusión. Agustina cuenta con una destacada trayectoria como emprendedora, además, y cofundadora de Wolox, una empresa tecnológica que posteriormente fue adquirida por Accenture, lo que le permitió además expandir el alcance y la influencia de su trabajo. Comprometida obviamente con la generación de impactos sociales positivos a lo largo de su carrera, Agustina está profundamente involucrada en la promoción de la participación de las mujeres en la industria tecnológica. Es una firme defensora del liderazgo femenino y participa activamente en iniciativas como Vital Voices y Women Corporate Directors con el objetivo de inspirar y apoyar a profesionales y emprendedoras. Bueno, tipo Wonder Woman, más o menos. Gracias por estar acá. Un placer, un gusto estar acá también. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. No para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Estoy muy entusiasmada por esta sexta temporada y la posibilidad de seguir encontrando y conversando con mujeres increíbles y compartiéndolo con ustedes. Espero que me acompañen. No, el mío total. Nada, sé que es una agenda casi que imposible, así que me siento muy, muy, muy honrada de que te hayas hecho este hueco y bueno, nosotros estamos felices de que estés. No vas a zafar de la pregunta de rigor, obvio, porque además creo que acá hay como mucha incógnita, que es, ¿qué querías hacer cuando eras chiquita? Bueno, cuando era chiquita no lo tenía muy en claro, muy chiquita. Sí. Después con el tiempo me gustaban mucho las ciencias exactas. Entonces empecé con la matemática, física, química, un poco de todo. Después la química me dejó de gustar, pero tenía muy en claro que quería hacer algo con números. Y bueno, con el tiempo fui entendiendo qué tipos de carreras había y me terminé decidiendo por una ingeniería informática que unía un poco de los mundos, pero no tenía muy en claro los tipos de trabajos porque, claro, era algo muy específico. Y yo lo que sí creo que sabía es que no quería ser una persona que estuviera 100% sentada en una computadora todo el día, pero bueno, la carrera también implicaba un poco eso, así que tuve que ir construyendo mi propia carrera para poder tomar un poquito de lo que me gustaba de los estudios y al mismo tiempo también de lo que me gustaba ejercer, hacer y el impacto que yo quería generar. O sea, ya tenías en claro que había un impacto que querías generar. Sí, a ver, yo sabía que con el tiempo aprendí lo que era una empresa y dije, yo quiero trabajar, construir y liderar una empresa y también al mismo tiempo me gustaban algunas materias en particular, como te decía, ¿no? Matemáticas, las ciencias. Y era difícil combinar esos mundos, porque no hay muchos, cuando uno empieza a crecer, no tiene mucha claridad de las ciencias y las empresas cómo se unen, ¿no? Hay pocas empresas científicas que uno tenga como la mirada en eso, ¿no? Entonces ahí tuve que ir explorando un poco y entendiendo un poco de qué se trataba, al punto de que terminé haciendo mi propia empresa, ¿no? Que a una edad hiper temprana, porque ahí, entonces, eso era en el cole, bueno, estaba clarísimo que eran los números. ¿Te metiste que en el IT va a estudiar? Sí, yo quería estudiar una ingeniería, no sabía bien cuál, entonces empecé a investigar las carreras que había en distintas universidades, particularmente me gustaba la UBA, la UTN y el ITBA. Empecé a explorar las currículas de cada una de las carreras y terminé un poco por descarte, porque me preguntan mucho por qué informática en ese momento, y fue un poquito por descarte y otro poco porque venía de escuchar mucho a mi padre que trabajaba en telecomunicaciones y me traía mucho los últimos gadgets, ¿no? Los celulares nuevos de ese momento, que eran gigantes, eran como algo súper novedoso, y yo me daba mucha maña con los celulares y con, no sé, las cosas digitales, con la computadora, y un poco por descarte terminé estudiando ingeniería informática, que no tenía absolutamente nada que ver con eso, pero yo pensaba que sí. Vos pensabas que sí. Pasa un poco eso, ¿no? Uno cuando lee, o la teoría es una cosa y después estás ahí en la práctica es otra. ¿Y cómo fue que, bueno, me imagino que cursando y dándote un poco cuenta de que no era exactamente lo que te imaginabas, dijiste, bueno, a ver, ¿cómo se te ocurrió la idea de Wolox? ¿Fue en ese momento o en realidad había un propósito y ahí empezaste a decir, bueno, ¿qué hay que hacer para llegar ahí? ¿Cómo fue? Contame.
Sí, a ver, la carrera a mí me gustó mucho igual porque trabajaba algunas cosas de lógica computacional que a mí me parecía súper atractivo cómo lo pensaba y sentía que que me iba a servir para la vida igual, aunque no lo aplicara exactamente como lo estaban enseñando, ¿no? Y te formaba la cabeza, te enseñaba a pensar, te enseñaba a tener herramientas para poder aprender. Entonces, eso era lo que más me gustaba de la carrera y lo otro que me gustaba mucho de la carrera era que es súper exigente, como yo, y entonces había que realmente hacer un montón, trabajar un montón para conseguir los resultados. Y eso era parte de mi personalidad, así que eso me entusiasmaba y me gustaba. Lo cual no quita que fue un camino arduo. Más allá de eso, con el tiempo, y eso creo que fue en mi segundo o tercer año de la facultad, yo tenía un grupo de amigos y algunos que no conocía tanto, pero que eran un poco más grandes, que estaban un poco con esta idea de, bueno, como éramos estudiantes de ingeniería informática, venían mucho a nosotros a pedirnos que los ayudáramos a empresas, emprendedores, empresarios a construir sus ideas de forma digital. Porque ¿qué pasaba? Había mucha gente que tenía grandes ideas de negocio, pero muy difícilmente las capacidades para poder ejecutar esas ideas, ¿no? Entonces nosotros que éramos estudiantes de ingeniería informática teníamos esas herramientas. Entonces cuando se nos acercaban, todo el tiempo nos llamaban, nos preguntaban, nos escribían mensajitos. Entonces, hablando de esto, nos dimos cuenta que había una oportunidad de mercado, ¿no? Que ya mismo siendo estudiantes, que ni siquiera teníamos toda la carrera cursada, había una oportunidad de ayudar a estas empresas, empresarios, emprendedores, a construir y llevar a la realidad sus grandes ideas. Y con eso nos dimos cuenta que no queríamos cada uno separarnos en el camino y casarnos con una empresa o un emprendedor o un empresario y construir eso, porque era también mucho riesgo, porque no sabíamos cómo les iba a ir, tampoco conocíamos bien de estas ideas y empresas. Entonces dijimos, bueno, unamos esfuerzos y seamos el CTO o el Chief Technology Officer de cada una de estas empresas, empresarios o emprendedores y ayudémoslos a construir sus productos, soluciones digitales, desde cero, ayudándolos no solamente a, digamos, construir el código, sino también a pensar la solución y el producto tecnológico desde nuestra mirada de nativos digitales. Y así fue como creamos la idea de Wolox y empezamos a trabajar con un montón de empresas que nos conocían, que nos llegaban. Y bueno, con el tiempo fuimos creciendo, ¿no? Claro, empezaron a prestar servicio de manera organizada. Ahora, ¿la universidad estaba vinculada a eso? ¿Esos mensajitos que les llegaban era vía, no sé, la oficina de desarrollo profesional? No, eso no. Era más el contacto de uno con el otro. Sí. Y el tío, el primo, claro, el conocido, el famoso word of mouth. Sí. Sabía que, bueno, el ITBA tenía un nombre de mucho reconocimiento, claro, y eso hacía que, bueno, no fueran a buscar porque interesaba y validaba, pero no era a través, sino que era validado por, pero no. ¿Qué año era eso? Esto fue 2011-12. Y en ese momento, los docentes de ustedes no hacían eso. O sea, ¿cuál era el valor agregado? Era lo de la generación también, ¿no? Que ustedes, además de que se están especializando técnicamente para poder hacerlo, tenían la visión, me da la sensación, del futuro como mucho más intuitiva, ¿o no? Sí, nosotros, a ver, las materias que teníamos eran muy específicas de la carrera y algunas nos enseñaban a pensar producto, otras nos enseñaban a programar, claro, otras nos enseñaban a tener la lógica y creo que después era aplicar eso, ¿no? Y ensuciarse un poco las manos en el sentido de entender el negocio y tocarlo y decir, bueno, esto tiene sentido, esto funciona, esto no funciona, este es el obstáculo que tenemos en el camino, ¿cómo podemos construir una herramienta digital que lo resuelva? Y con el tiempo fuimos haciéndonos expertos en esto porque cada vez teníamos más clientes y era como arrancar de cero de vuelta una empresa. Entonces tuvimos una experiencia de construir muchísimas empresas. Claro, fueron haciendo una escuela y en ese aprendizaje, en esa curva de aprendizaje se fueron capacitando cada vez más. Claro. Y eso lo hacías antes de terminar, antes de recibirte. Sí, eso arrancó, yo siempre cuento que arrancó para mí como un proyecto paralelo a la universidad, en la que yo estaba convencida de que igual tenía que terminar la carrera, no había duda de eso, pero a mí me aburría solamente estudiar. Yo quería hacer y construir y crear impacto y que lo que yo aprendiera después lo pudiera utilizar. No tenía ganas de esperar hasta que terminaba la facultad para ponerme a hacer. Y además quería salir al mundo y entender qué estaba pasando y qué era trabajar. Entonces
para mí arrancó como un proyecto que dije, bueno, lo hago mientras tanto, y se convirtió en mi proyecto principal, en una de mis razones de vida. Y en ese momento no tenía hijos, así que mi bebé. Y la carrera pasó a ser como, si querés, un plano paralelo, secundario, sí. Así que después de un par de meses me dediqué 100% a eso y me acuerdo que hacía el pulpo para poder estudiar, rendir, cursar, ir a los clientes, ir a trabajar, contratar gente. Era mucho trabajo, pero lo miraba con mucho entusiasmo. ¿Quién fue el primer cliente y cuánto tardó en que ya tuviera no sé qué cantidad de clientes como para que te dieras cuenta, no, pero esto hay que escalarlo porque... El primer cliente fue un familiar de uno de mis socios, así que era muy cercano. Sí. Tenía una empresita y bueno, nosotros le hicimos el producto digital y lo que nos pasó fue que era un negocio que escalaba muy rápido porque la necesidad era muy clara. Y en cuanto nuestros clientes le empezaron a contar a algún conocido con un grado de separación que hacíamos esto, nos venía otro y nos decía, nos recomendó tal, y se hizo muy exponencial. Yo creo que en el primer año ya logramos tener varios clientes y ya en el segundo logramos tener muchos clientes que ya sabíamos que iban a traernos más. Entonces ahí se nos hizo algo súper exponencial y nos tuvimos que poner a contratar a lo loco. ¿Y a quién contratás? ¿A gente que venía atrás tuyo en la facultad? ¿O? Bueno, con el tiempo, los primeros años contratamos muchísima gente, bueno, del ITBA y de nuestro ecosistema, porque aparte para nosotros era un llamado que ya conocíamos a las personas, no teníamos ni que salir a hacer recruiting. No, y que sabías que medianamente iba a estar capacitado. Claro, que tenía la barrera de que había pasado los exámenes los mismos que nosotros, ¿no? Ya era hasta súper validado. Pero bueno, después cuando te haces grande, primero querés un poco de diversidad de pensamiento y de formación. Bien. Y después también querés crecer con escala, ¿no? Y se volvía muy chiquitito el nicho. Me interesa eso que dijiste recién. ¿Cuándo fue que se dieron cuenta que necesitaban tener a alguien que pensara distinto? ¿Cuál fue la problemática? No sé cuándo fue exacto, pero estoy segura que fue cuando nos dimos cuenta que éramos una empresa. Porque cuando dijimos... Ok, necesitamos a alguien de recursos humanos, alguien de finanzas, necesitábamos gente que supiera más. Cuando alguien vino a decir yo me quiero ir de vacaciones. Por ejemplo. Claro, porque los primeros años no teníamos vacaciones. Claro. Cuando nos dimos cuenta que, a ver, con el tiempo el trabajo de Human Resources era un tema, el tema financiero también, porque al principio arrancamos sin un centavo, era súper bootstrap, ¿no? De que nosotros invertíamos nuestro propio capital, que era la nada misma, ¿no? Era nuestro tiempo. Pero como es un negocio súper validado, es un servicio que tenía mucha fuerza en el mercado, nos fue fácil conseguir a los primeros clientes y empezar a girar la rueda y generar flujo. Y después con ese flujo teníamos que sobrevivir hasta el próximo cliente y cobrar, y así se volvía un poco más grande, ¿no? Y los primeros años, después, cuando teníamos más escala, empezamos a levantar inversión y todo, pero al principio teníamos que administrar bien nuestros recursos porque si no íbamos a poder pagar los sueldos a fin de mes. Sí, que ahí que creo que es cuando agarra, ¿no? El nervio, cuando uno se da cuenta que no es solo el trabajo de uno. No es solo el sueldo de uno. Exactamente, que tu sueldo puedes decir, bueno, no lo cobro. Sí. Pero... ahí ya nos volvimos, nos quisimos profesionalizar y salimos a buscar personas que podían tener capacidades quizás un poco más complementarias a las nuestras, porque al principio creíamos que podíamos ser pulpos y hacerlo todo, pero bueno, con el tiempo fuimos sumando a nuestro equipo gente profesional de otras áreas y eso nos hizo crecer un montón. ¿Y qué era lo que en ese momento era como que ustedes veían, se repetía la necesidad en todos lados o empezaron a identificar, no sé, distintos sectores y según cada sector había una necesidad distinta? ¿Cómo empezaron? Porque me imagino que también para que funcione y no decir, uy, ahora hay que empezar a pensar de nuevo, ya lo empezaron como a armar... Sí, más dinámico. En general en tecnología hay cosas que se hacen muy escalables, pero nosotros, parte de nuestra tesis era que éramos agnósticos en industria, justamente porque creíamos que la innovación la innovación propiamente dicha es introducir novedades, y la innovación venía de traspolar ideas de una industria a la otra. Entonces no queríamos sesgarnos con decir nos focalizamos 100% en esta industria, porque creíamos que si no íbamos a generar la innovación, sino que íbamos a repetir más de lo mismo, y nuestro interés no era ese, nuestro interés era generar disrupción, ¿no? Entonces buscábamos clientes distintos. Después, bueno, si venían de la misma industria, nos apalancábamos un poco de nuestro know-how anterior, pero no quitaba que yo muchas veces siempre decía, bueno, podemos usar esto que pensamos en esta industria en otra,
Y eso funcionaba muy bien. Me encanta. ¿Y hasta ahí cuántos eran? Bueno, no sé en qué plazo, pero fuimos creciendo. Arrancamos siendo 7 y terminamos siendo 400 en un momento. Entonces, Ahí es cuando, bueno, por ahí en el medio se reciben. sí, nos fuimos recibiendo distintos porque éramos de distintas edades, pero Ok. sí, nos fuimos recibiendo. Yo me demoré 2 años más en hacer la carrera de lo que correspondía por el hecho de que mi foco principal estaba en la empresa y no me arrepiento en lo absoluto. Pero fue duro para mí terminar cuando yo ya estaba, no sé, en un momento me fui a vivir a Silicon Valley, por ejemplo. Entonces yo estaba con la cabeza en buscar Contame cómo la eso. empresa crecía. Contame esa experiencia, ¿por qué te fuiste? Me fui, en realidad viví en varios lugares, pero me fui porque había que hacer desarrollo de negocio y obviamente veíamos que tecnología y Estados Unidos era un fit muy perfecto. Y para nosotros, prestar servicios desde Latinoamérica, porque aparte después empezamos a tener oficinas en Chile, en Colombia, entonces empezamos a agrandar nuestros equipos, pero al mismo tiempo nuestros clientes empezamos a tratar de que sean en Estados Unidos, por temas económicos, obviamente. Obvios, sí. Y con eso dijimos, bueno, tenemos que mandar a alguna que otra persona a desarrollar negocio y a armar equipo de desarrollo de negocio ahí, porque si no va a ser muy difícil sostener esta cantidad de empleados y conseguir más clientes. Y entonces viví en un tiempo en Miami, otro tiempo me fui a Nueva York y después en un Ahí vos momento... dijiste, voy yo. Sí, a ver, en algún momento me tocó a mí, en otro momento le tocó a otro de mis Ok. socios, a alguna otra persona, pero lo que a mí me quedaba muy claro es que no podíamos, en un momento tratamos de contratar a alguien que era nativo de ahí Local. y local y nos costó mucho conseguir esa persona, un poco porque salario no podíamos pagarlo y la otra es porque teníamos que encontrar un fit cultural, ¿no? Entonces, nuestra técnica de poder conseguir y desarrollar negocio era contratar a alguien local, pero al mismo tiempo tener a alguien que viniera de la fundación. Que fuera original. Claro, para poder transmitir la propuesta de valor realmente, ¿no? Entonces, esa dupla funcionaba muy bien y empezamos a tratar de hacer eso en distintos países. Y bueno, yo en uno de esos caminos terminé haciendo más allá de que estuve en Miami, en Nueva York, cuando me fui a Silicon Valley en un momento, apliqué a un programa en Singularity University y me terminaron dando una beca para eso, entonces me terminé quedando unos 8 meses ahí y después dije, bueno, ya que generé un montón de contactos acá, voy a capitalizar eso para la empresa y dije, bueno, me quedo un tiempo más, veo cómo me va y si no, después me vuelvo. Y me terminé quedando 4 años. ¿No? Así que fue espectacular la experiencia. Para mí yo estaba en la meca del emprendedorismo, Claro, más total. antes que ahora. Sí, en pleno momento, en pleno el auge. momento en el que Silicon Valley era la meca, ¿no? Para el Sí. emprendedor, entonces tecnológico. Sí, sí. Y viví en un sueño, una fantasía directamente. A veces me tenía que pellizcar. Pero fue súper rendidor. Sí, sí, totalmente. Igual no quita que fue difícil, porque no te olvides que yo era una mujer de 20 y pico años, latina, con acento latino, tratando de tocar la puerta de Silicon Valley de grandes empresas. Contame eso, porque digo, a pesar de que está claro que capaz sos recontra de sobra, igual eso se siente, ¿no? Es como, pues primero te iba a preguntar cuando venías contando el ITBA, ¿cuántas compañeras mujeres tenías? ¿No? Porque una de las cosas que te diría que ninguna. Claro, que no. O una, quizás. Una en esa carrera. Ah, compañeras de la facultad. Una. Sí. Ok. Y ahí cuando te vas a Silicon Valley también, claro, mujer latina, re latina, que Sí. se te notaba cuando empezás a hablar. ¿Cómo sentiste que eso, digo, era una intuición o era algo concreto, con ejemplo concreto que me puedas dar? Che, mira, me pasó esto, ponele, que era como me lo dijeron en mi cara. Sí, te cuento una que me pasó, es que logré conseguir una reunión con un ejecutivo importante de una empresa de videojuegos, Sí. que para nosotros era una empresa muy atractiva para Sí. trabajar, y yo estaba entusiasmadísima, iba por la vida caminando por Silicon Valley diciendo, llegué a algún lugar, no sé a cuál, y llegué al lugar y me anuncié en la recepción, y veía todo, había unos muñecos, y yo estaba en Disney directamente, podría haber sido Disney la empresa, pero Sí. y yo estaba re entusiasmada, pero perfecto, me había preparado para la reunión y primero me tuvieron 3 horas ahí esperando, no sé si literal, pero 2 horas, ponele que sí.
Y cuando entro a la reunión, yo toda entusiasmada, empiezo a contar y a los 3 minutos por reloj de que empecé a hablar y contar, me dice, no es un buen fit, te agradezco, y básicamente me hizo irme. No me dejó ni terminar de hablar. Y yo me di cuenta que cuando entré, se dio cuenta de lo que era físicamente, el tipo de persona que era, de dónde venía, mi acento que tenías. Claro, porque venía hablando todo por mail. Claro. Y bueno, me vio, dijo, se le pinchó una nena de Argentina con acento latino, no tengo tiempo para esto. Y sí, juzgando, ¿no? Digamos, prejuzgando. Sí, prejuzgando. Qué frustrante. Y ahí me cayó la ficha, dije, claro, no le gustó mi apariencia directamente. Y eso fue, y me cerró la puerta en la cara directamente, fue como muy desagradable. Y eso me pasó 2 o 3 veces distinto, pero me pasó. Y ahí fue cuando se me pinchó un poquito el logo de Silicon Valley y la meca, ¿no? Del emprendedurismo. Pero creo que eso, con el tiempo, en ese momento me frustré mucho, pero con el tiempo me hizo más resiliente y creo que aprendí mucho de eso. Sin duda, pero ¿vos crees que hoy es igual si hay una Agustina en tus mismas condiciones? ¿No cambió nada? No, a ver, no sé si nada, pero creo que quizás hay un poquitito más de mujeres en liderazgo o hombres que quizás no hacen eso. A ver, ¿qué hubiese esperado quizás de esa reunión? Que me dé tiempo. Sí, que te deje terminar. Que me deje terminar. Que sea respetuoso de que vos te has preparado. Yo me di cuenta que no me dejó ni terminar. Porque fue un tema más de... Ya había cerrado la puerta él. Sí, él en realidad te dejó hablar 3 minutos. Te dejó 3 minutos. Porque te hubiese frenado antes. Sí. Y lo que sí aprendí es que solamente, en este momento de mi vida aprendí que solamente me voy a relacionar y quiero perseguir oportunidades y cosas con gente que está abierta y dispuesta a trabajar con mujeres y a valorar y respetar a las mujeres. Y también los talentos jóvenes, latinos, o sea, otras minorías, ¿no? Sí, la diversidad. Sí, y me di cuenta que no quiero trabajar con gente así. Entonces, incluso yo, quizás ahora, digo, quizás aunque me hubiese dado la oportunidad, digo, no sé si quiero trabajar con gente así. Sí, eso está claro. Pero lo que es duro es como llegar a esa conclusión en carne propia y no tiene que ser así, ¿no? Y está buenísimo que vos hoy en una posición de poder que tenés puedas también generar un impacto, porque por ahí todas pensamos eso, no todas van a tener como la posibilidad de aplicar. Y te cuento otra que es terrible. Por favor. Otra es... Tenemos que hacer un listado. Sí, tengo vamos a ir a buscar. Y esta, ¿sabes qué? Pasó un par de veces, pero hubo una escena en particular que yo me quedó muy grabada en la mente, que es, nosotros teníamos una project manager, mujer espectacular, que es muy talentosa. En Wolo. Sí, y la habían puesto a cargo de un proyecto muy importante. Y nos llamó un día el cliente y nos dice que si podíamos cambiarle a la chica que tenía a cargo. Y nuestra respuesta fue no. Y si no querés trabajar con nosotros, perfecto. Pero claro, quería cambiar a la chica porque no quería un hombre a cargo del proyecto. ¿Y qué hiciste? Fue alevoso. ¿Fue el cliente? ¿O sí, terminó no habiendo fit. Sí, se diluye. Fue como nosotros no íbamos a cambiar eso porque considerábamos que era... A ver, al fin y al cabo, nosotros teníamos que hacer lo que era mejor para el proyecto y eso era lo mejor para el proyecto. Ella era el talento para llevar a cabo ese proyecto. Exactamente. Entonces no había duda para nosotros. Nos miramos como diciendo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos discutiendo? ¿Y eso con tus socios? ¿Tus socios eran varones todos? Tenía una socia mujer y el resto eran varones, pero... Y siempre fluyó naturalmente eso. Sí, perfectamente. Sí. Siempre me apoyaron un montón, nos apoyaron un montón y creo que este tipo de cosas no las toleraban bajo ningún concepto. Qué bueno. Porque siempre lo que se habla, sobre todo de las mujeres en tecnología, es que el trabajo en realidad tiene que ser como muy early stage, ¿no? Como en la escuela todavía, porque medio que lo que se repite profesionalmente ya se da en la universidad, que hay pocas mujeres que entran a estas carreras. Entonces, lo que vos decís y notaste tan claramente que tenías como ese... que te gustaban las ciencias exactas, que querías los números y que, bueno, tenías a tu papá que por ahí te estimulaba mucho con eso,
hay chicas que no les pasa porque no hay estímulo también. El estímulo las lleva como, no sé, Sí. a otro lado. Y creo que ahí es una lástima porque sin duda hay como capacidades que se están perdiendo en el camino y gente que está perdiendo de disfrutar probablemente una carrera en la que le va a ir mucho mejor que otras. Es como, parece, cuando uno lo dice como tan racional, pero el impacto es como muy profundo, social. Tiene un impacto muy profundo. Muy. Bueno, pero sigamos con Wolox. Cuando te volvés de San Francisco, ¿cómo es esa decisión? Sí, yo me quedé varios años ahí y más allá, me encantó, la experiencia fue espectacular. También fue muy solitaria, porque como no teníamos mucho capital para poder contratar equipo grande, Claro, teníamos y menos en San Francisco, que era carísimo. Carísimo. Teníamos algunos empleados por Estados Unidos desperdigados, pero no tanto en Estados Unidos. Después trajimos uno o dos más, pero era muy solitario. Entonces para mí se volvió algo como un poco difícil y muy alejado de la empresa. Y yo quería volver también a ver cómo estaba el equipo. Estábamos creciendo muchísimo. ¿En ese momento los otros socios estaban todos acá o algunos también estaban en otras partes? Había socios en otras partes, en Colombia, en México, en Chile, nos habíamos repartido las responsabilidades, pero yo tenía que liderar la empresa, era la CEO y nada, me volví porque creía que donde más gente había era donde tenía que estar. Y bueno, fue otra persona a hacer esa parte de desarrollo de negocio. Y la verdad que me gustó mucho volver. ¿En qué año volviste? Volví en 2018. Y me gustó mucho volver y ver el impacto que tenía la empresa en ese momento y lo reconocida que era. Y yo me fui cuando la empresa quizás no la conocía un montón de gente, pero después cuando volví en el mundo tecnológico era conocida. Entonces... Claro, y a la distancia no te terminaba de quedar claro focalizada eso. Claro. En mí, en lo que tenía que hacer para que Sí, en la diaria. Sí, en la diaria. Y volví y fue como, bueno, crecimos, ¿no? Así que eso estuvo espectacular, ver ese cambio. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 26, creo. 26, 27. ¿Tus socios tenían la misma edad? Sí, más o menos. Un poquito más, quizás. Sí. Algunos años más. ¿Y la gente que armaba equipo con ustedes también era toda muy joven o en realidad ahí tuvieron que empezar a...? Contratamos gente bastante joven, creíamos mucho en el talento a formar, o sea, creíamos en ver el potencial de las personas y formarlas y que parte de nuestra propuesta de valor como empleador, quizás no te podíamos pagar el mejor sueldo del mundo, Claro, pero te podíamos garantizar la mejor que ibas a escuela. aprender de los mejores y que ibas a pasarla bárbaro, trabajando con un ecosistema y una comunidad espectacular. Eso lo podíamos garantizar. Y eso era parte de nuestra propuesta de valor y encantaba. Entonces empezamos a tener gente que era muy talentosa, muy talentosa. Y no juzgábamos por edad, ¿no? Pero digo, teníamos gente muy joven, tuvimos gente quizás que un poco más diversidad etaria, pero no poníamos demasiado el ojo en quién. Y ahí ya tenías a alguien de recursos humanos. Ahí ya teníamos, claro, sí, que se ahí estaba ya ocupando de eso. Exacto. Y ahí volviste y ¿qué encaraste? Vos siendo CEO, o sea, yo me imagino, por lo que contás, o sea, es un sector que no tengo la menor idea, pero cuando empieza a crecer tan rápido, tan exponencial y se empieza, ¿cómo fue mutando también, si es que fue mutando, el objetivo, ¿no? Al principio es tener cada vez más clientes, pero después, sí. ¿qué era? ¿Es armar un producto específico? ¿Qué? Sí, nosotros nos terminamos convirtiendo en una empresa de transformación digital. Así que parte de lo que yo hice y que trabajé con el equipo es en redefinir y rediseñar la propuesta, evolucionar la propuesta de valor. Creo que eso para conseguir clientes más grandes quizás, no quizás más clientes, sino más grandes, más importantes, y poder hacer transformaciones más importantes con más presupuesto. Con más impacto. Eso por un lado. Y mi otro trabajo que hice todo el resto de esos años fue viajar por Latinoamérica. Por un lado consiguiendo clientes nuevos latinoamericanos de empresas mucho más importantes y más grandotas, más corporaciones, pero también visitando los equipos que tenían cada una de las oficinas, porque abríamos oficinas en distintos lugares y ayudando a que esos equipos mantuvieran la cultura alineada a donde queríamos y el enfoque en donde queríamos como empresa. ¿Y cuándo aparece la opción de vender? La opción de vender, cuando sos una empresa tecnológica de servicios en general, surgen varias veces en el camino.
Pero nosotros estábamos, y yo particularmente, estábamos muy convencidos de que no queríamos vender la empresa, porque era nuestro bebé y nuestro proyecto de vida y nuestra razón de vida, y toda nuestra energía estaba ahí. Y entregar eso. No veías algo fuera de eso. Claro, porque, o sea, ¿cuál era más allá del rédito económico, digo, ¿no? ¿Cuál era la razón por la que queríamos vender algo que era tan importante para nosotros, ¿no? Y muchos años nos resistimos muchísimo a escuchar cualquier tipo de oferta. Obviamente, al principio las ofertas no eran demasiado buenas y con el tiempo empezaron a mejorar, y cuando llegó la pandemia, se fue como el boom tecnológico en el que de un día para el otro todas las empresas que no eran tecnológicas quisieron empezar a transformarse, a digitalizarse, y empezó a explotar nuestro trabajo. Y empezamos a tener mucha demanda, y también en el sector había mucha demanda, y ahí surgieron muchas oportunidades, varias oportunidades de vender la empresa. Y cuando me senté con el equipo, con mis socios ahí a pensar si queríamos o no escuchar una oferta, si queríamos o no vender, hicimos distintas proyecciones y tratamos de entender un poco dónde estábamos parados, y nos dimos cuenta que estábamos parados en una ola espectacular y que era una oportunidad que podíamos aprovechar. Y claro, que quizás volver a conseguir algo así nos iba a llevar 5 o 10 años, y que esta oportunidad estaba acá, ahora, y nos entusiasmamos con la idea. Y también sentimos como que quizás era un ciclo. Habíamos pasado, creo que 11 años y medio o 12 años de haber creado la empresa desde el día cero, y sentíamos que habíamos cumplido un montón de nuestros objetivos, y estábamos orgullosos de lo que habíamos construido, y sentíamos que quizás si le pasábamos el mando a una corporación, podía llevarla a otro nivel o aprovecharla como ellos quisieran, pero nos sentíamos cumplidos, ¿no? con un montón de lo que nos habíamos propuesto. Qué bueno eso, ¿no? Que también entre todos pudieron como llegar sintiendo que era el momento. Y sí. Ahí Accenture, o sea, cuando pasan esas cosas, ¿cómo es? Ustedes se tienen que quedar trabajando, esa elección, la negociación se hace como ustedes como equipo, o es individual con cada socio. Sí, no, se hace como grupo. Sí. Obviamente la propuesta cuando adquieren en general tiene que ver con que los empleados y particularmente los fundadores se queden. Se quedan. Pero obviamente nadie te va a obligar a nada, y vos elegís cuánto tiempo, cómo te querés quedar. Y también hay muchas veces que vos no sabés después qué viene, porque vos sabés cómo es hoy el trabajo, pero no sabés cómo es mañana. Entonces también está bueno que cada uno pueda ver la experiencia y después decidir qué quiere hacer con eso y cuánto tiempo se quiere quedar. Para mí la experiencia fue espectacular. ¿Vos te quedaste? Yo me quedé un año y medio. Me quedé, yo seguía liderando Wolox, y cuando yo me estuve por ir, estábamos haciendo lo que se llama el merge, que es ya mezclar los procesos y las áreas, porque uno cuando es una empresa tiene todo propio, y en general suele quedarse 1 o 2 años aislado de las empresas grandes, y después se mergea. Okay. Y ya se hace parte de la operación del día a día de cada una de las empresas. Y bueno, yo hice todo lo que es el post-merger, digamos, post-acquisition merger, y después cuando empezó a operar la empresa más como de forma más tradicional, como operan una corporación grande, ahí me fui. Pero no me fui, o sea, me fui por una oportunidad. No me fui porque me quería ir de esa empresa, sino que me fui por la oportunidad de liderar Meta, que para mí era espectacular. Claro, ¿cómo apareció cuando vos estabas ahí? ¿Te llegó esa invitación? Sí. ¿Cómo fue? ¿Vos estabas buscando? No, estaba lejos me vino como una sorpresa muy fuerte porque no estaba ni cerca buscando. Pero bueno, me llamó un headhunter que yo conocía y me lo comentó, y me tomé un par de días para ver si quería escuchar la propuesta, porque nada, para mí era muy pronto, ¿no? Como yo estaba todavía terminando de disfrutar incluso la venta. Sí. Estaba terminando de disfrutar el proceso y cerrando el capítulo de mi propia empresa. ¿Qué pensaste? ¿Te ibas a tomar un año sabático? No, sabático. Yo no te creo eso. No, sabático no, nunca se me pasó por la cabeza. Por eso. Pero sí... Sí, fue un impacto después de otro impacto. Sí, fue un poco pronto, pero yo trabajé 1 año y medio en Accenture, y para mí eso fue espectacular. Aprendí un montón. Aprendí lo que era trabajar en una empresa, porque yo venía de 10 años de trabajar con empresas, pero no en una empresa. Claro, y obviamente de ser, la mía, ¿no? Vos
Sí, entonces pasé a ser Managing Director de Accenture, que es una posición espectacular y me encantó y aprendí un montón y estoy súper contenta también de esa parte y no tenía ninguna intención de irme tampoco. Por lo menos en ese momento estaba aprendiendo. Yo siempre siento que cuando uno está aprendiendo tiene que esperar y aprovechar la oportunidad. Y yo Terminar el estaba ciclo. aprendiendo, sí. Y bueno, me vino esta oportunidad que cuando se la conté a mi marido se quedó como así como choqueado y me dice, es la mejor empresa del mundo, Claro. me dice. Y digo, creo que sí, le digo, no sé. Y así que, bueno, ahí empecé a escuchar. Después tuve un montón de entrevistas, millones de entrevistas, y ni siquiera sabía si iba a terminar quedando en la posición, pero ahí ya como que me entusiasmé con la idea. Y sí, me imagino. Sí. Y antes de que entremos como ahí, ¿no? Vos no había, cuando vos ya esta experiencia desde Accenture te fue dando como esta otra sensación distinta a lo que es emprender, que lo hiciste a una edad mega temprana con, digamos, por un lado, las dificultades de emprender, pero siento que la frescura y la juventud, tal vez, como no, hacían de buen equilibrio ahí para no ahogarse en un mar de lo que le pasa a muchos emprendedores, de angustia y de incertidumbre y de una serie de cosas. ¿Cómo sentís que fue como esa diferencia, por lo menos en tu diaria o en cómo vos enfocabas en el negocio del laburo? ¿Sentiste ya con ese año y pico que estuviste laburando de Managing Director adentro de Accenture la diferencia? Sí, a ver, sentí que trabajar con una empresa así de madura y de ese tamaño era una responsabilidad mucho mayor. Mayor, ok. No porque, a ver, cuando vos construís una empresa y de repente tenés 400 empleados Sí, a cargo, me es una imagino. responsabilidad mayor. Pero al fin y al cabo es tu propia empresa y vos sos responsable del futuro y del éxito o del fracaso de eso. Pero cuando trabajás en una empresa así y tenés una responsabilidad también importante, y no podés hacer cualquier cosa, no podés hacer lo que tenés ganas, porque tiene impacto eso, y tiene impacto en el negocio de otros accionistas, ¿no? Entonces, y más cuando es una empresa pública. Entonces, creo que ese aprendizaje para mí fue muy importante, que después podés elegirlo o no. Después vos podés elegir, yo quiero ser dueño de mi propia empresa y hacer lo que tengo ganas, que a mí me encanta, pero también creo que uno puede aprender un montón de trabajar en una empresa pública con ese tamaño, con ese nivel de impacto y alcance. Sí, con una cultura propia Sí, también, me imagino. con otra cultura, claro. Pero también, ¿sabes? Algo que me pasó es que cuando decidimos vender, una de las razones por las que decidimos vender también es porque encontramos una empresa que nos abrazaba, que nos decía, lo que ustedes hacen está buenísimo, queremos aprender de ustedes, queremos su cultura. Entonces, cuando vos ves que valoran tanto lo que vos construiste, tenés mucha más afinidad con esa empresa, aunque sea grande y aunque le cueste un montón. Por lo menos la intención del equipo de liderazgo, particularmente de una persona que venía y nos decía, los elegimos a ustedes, no es que nos da igual, nos elegimos a ustedes porque está buenísimo lo que hacen y enséñennos a nosotros, que somos mucho más grandes, pero enséñennos. Y para mí es clave del éxito, ¿no? Entonces, creo que cuando escuchamos eso del otro lado, ahí terminamos de poner la firma de decir, ahí es acá. Quiero vender. Estamos ok con esta transacción, llamémosla como queramos, pero al fin y al cabo vamos a ir a un lugar en el que de alguna forma estamos dejando en manos de una empresa más grande, más importante, con mayor alcance e impacto, todo lo que nosotros construimos, el valor que nosotros construimos en estos años, y nos trasciende, más allá de nosotros. Este episodio cuenta con el apoyo de Bulbicare, una marca creada por la doctora Majo Araujo para darle a nuestra genitalidad el cuidado que se merece, para tocar con amor lo que antes tocábamos con miedo. Un poco a mí me interesa saber, porque es algo que no termino de entender, tal vez porque también en Argentina es distinto o siempre se habla de este tema en empresas tecnológicas. Pero cuando uno está emprendiendo, ¿no? Como, ¿cuál es la decisión o en qué momento uno tiene que tomar la decisión de decir, bueno, sigo bancando yo o salgo a buscar que me fondeen? ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes, para vos en ese momento? Hace falta, también después ahí hay toda otra realidad que es empresas bancadas solo por mujeres, estadísticamente reciben mucho menos oportunidad de ser fondeadas que en las que hay un co-founder o founders varones.
Quiero Ok. tu Sí, a comentario ver, sobre la eso. decisión de si tomar inversión o no, o tomar deuda o no, depende 100% del objetivo que tengas con la empresa, ¿no? Ahora, si vos tenés el objetivo de crecer y de desarrollar una tecnología que no existe, o desembarcar en mercados que requieren mucho capital, o alguna cosa que requiera mucho capital inicial para poder desembarcar o desarrollar, vas a tener que salir a buscar fondos. Por ejemplo, nosotros en Wolox al principio arrancamos sin, y después cuando empezamos a querer crecer más, tuvimos que salir a buscar fondos porque necesitábamos ese capital para poder desembarcar en un país, abrir la oficina, contratar gente, contratar abogados, contadores locales. Entonces, eso es capital intensive y hace que requieras esa búsqueda del capital. Ahora, si vos querés tener un negocio que sea lo que yo llamo un lifestyle business, que básicamente te deja vivir, Sí. te da ingresos para vivir, o le da ingresos a la compañía o a vos como dueño de la compañía, y utilizas un poquitito para seguir creciendo, pero básicamente tomás digamos, lo que generás para pagarte el sueldo a vos. Sí. No es necesario buscar plata, y menos si vos no la querés crecer la compañía. Si vos querés que tenga un equipo chiquitito o ser una sola persona o que sea un negocio pequeño, ahí no necesitas salir a buscar inversión, porque salir a buscar inversión, y yo siempre veo que muchas veces se pone como que levantaron $100 millones como una noticia 100% positiva, como llegaron a la meca. Digo, para mí la noticia de levantar el capital es muy buena porque te valida que hay inversores que están dispuestos a poner plata y porque te va a dar herramientas para el futuro, pero de por sí no es un objetivo. Es un camino al objetivo. Y además ¿no? estás contrayendo deuda. ¿Cómo es eso? ¿Vos No, después se paga con...? No, eso no es deuda. es En mi así. inversión vos cedés participación accionaria. Ok. Entonces, sos menos dueño de la compañía. Cuando vos sos emprendedor, tenés Ok. una torta del 100%, le vas dando pedacitos a cambio de inversión. Pero eso no contarás una deuda, pero contarás una deuda, si querés, de devolución de la inversión. Entonces, si yo tengo ciertos inversores que invirtieron plata en mi compañía, esos inversores quieren generar un exit en algún momento. Entonces quieren o que la compañía se venda o que salga pública para que ellos puedan liquidar sus acciones y salir ganando. Y salir ganando, porque si no, ellos pusieron plata y no vieron nada, ¿no? Entonces, cuando vos sos una compañía que levanta fondos, siempre vas a tener la presión de crecer en tus espaldas y de eventualmente de crecer ese patrimonio que tienen los accionistas y de eventualmente o venderla o salir pública o algo que pueda hacer que exista la liquidez para esas acciones. Si vos no levantás plata, no tenés esa presión. Entonces, levantar fondos porque sí no está bien. Lo que uno tiene que saber cuál es el objetivo, y saber que tomar inversiones es con responsabilidad y hay que devolverle a los inversores, 100%, ¿no? Entonces, yo creo que está bien también. Y hay muchas empresas que son lo que llamamos bootstrap, que generan su propio flujo. A veces se puede en algún tipo de empresa, a veces no. Pero muchas veces los que crean empresas bootstrap quizás van más lento, pero son pasos más firmes y no tienen la presión de todos los días y el estrés de vivir levantando capital. Entonces yo creo que no hay una cosa que esté bien o mal, creo que depende más de la empresa, del tipo de vida que uno quiere llevar como fundador. Pero yo soy un tipo de perfil que le gusta mucho crecer mucho y hacer compañías muy disruptivas y muy grandes. Entonces soy un tipo de perfil que le gusta buscar capital y comprometerse con esa devolución de la inversión. Pero también reconozco que es mucho más estresante esa vida, ¿no? En algunos momentos. Entonces, nada, creo que tiene las dos caras de la moneda, pero creo que cada uno tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. Y con el tema de las mujeres saliendo a pedir, vos... me imagino que no lo viviste porque además consiguieron siempre capital y demás, pero es una realidad, es como un mito, es que en realidad hay menos mujeres que salen a pedir. Es una realidad que es difícil buscar fondos siendo mujer, para mí lo es. Hay menos mujeres que salen a buscar, también lo es. Creo que para poder terminar de validar esa hipótesis tenemos que hacer que haya más founders mujeres, esa es parte de mi misión, pero sí es difícil salir a buscar fondos siendo mujer, así como es difícil conseguir una posición de liderazgo u otras cosas, ¿no? Pero sí, es complejo. Cada vez hay más
herramientas, en más fondos quizás que se especializan en mujeres o todo, pero no alcanza, no es suficiente. Y nada, para mí parte también de mi aporte es tratar de ayudar a que haya más mujeres fundadoras de empresas, por ende más levantadoras mujeres de capital. Y por otro lado, es tratar de ayudar a esas mujeres que están levantando capital a atravesar el proceso que es complejo. Sí, y que haya más mujeres también en esas mesas decisoras de poner capital. Totalmente, ¿no? por ejemplo. Eso es lo que va a hacer que haya más inversiones en mujeres también. Exacto. Sí. Y también yo creo que más entendimiento de que no tiene nada que ver. Claro, sí. Pero bueno, como que para eso da la sensación que necesitamos varios siglos todavía. Sí. Pero bueno, estos mini pasos tan que parecen intuitivos, ¿no? Como counterintuitive, como obvios, si no se dan, no llegaremos. Empieza por uno, exactamente. Empieza por el círculo más íntimo y más cercano. Y yo creo que es hombre, mujer, no importa lo que seas de género, necesitamos que pienses si estás apoyando o no a las mujeres en esto. Sin duda, yo por suerte tuve muy buenas experiencias en mi camino, grandes mentores, hombres y mujeres, y gente que me apoyó en el camino para levantar capital o para cualquier otra cosa y alcanzar la carrera que estoy haciendo. Que eso es otra cosa también interesante, lo que viste recién, lo de los mentores, y lo hablamos en otras entrevistas, lo hablé con Tamara Vinitsky también, como la importancia de esos roles de mentoría, ¿no? Que no es alguien solo, o sea, ¿qué es? Decime vos, ¿qué es en realidad un mentor? Porque yo siento que afuera está como mucho más claro el rol y todos necesitan tener mentores y la gente está más disponible para mentorear. Y yo no sé si es en Argentina o es en Latinoamérica, vos vas a decírmelo mejor. No está tan claro ese espacio, ¿no? Es como, bueno, tengo a alguien que voy y le pido tomar un café a veces, pero como no está armado ese ida y vuelta, siento que de ningún lado, ni del mentoreado ni del mentor. Sí, yo creo que hay que diferenciar mentor de coach. Creo que el coach te acompaña a los procesos. Y hay pero además al coach le pagás. Sí, en general le pagás. Sí. Y te acompaña en los procesos. Quizás tiene más expertise en algún proceso que vos, o te acompaña en tu propio proceso para que vos puedas transitarlo. Y yo creo que el mentor, primero hay muchos tipos de mentores. Incluso para mí hay mentores que yo tuve que para mí ellos no saben que fueron mis mentores. Claro. Y que quizás fueron una conversación que me cambió la forma de ver las cosas y tuvieron un altísimo impacto en mi vida y en mi carrera profesional. Y eso para mí es un mentor. Así como también quizás un mentor es alguien que recurrentemente tenés alguna reunión en la que te juntás para hablar sobre temáticas. Ahora, el mentor primero no te va a poder decir lo que hacer, sino que te puede dar su propia experiencia. Y segundo, yo creo que es muy importante por parte de lo que es el mentí, la persona que está siendo mentoreada, tomar las riendas de la relación. Porque en general los mentores son gente que está súper ocupada, que tiene ganas de ayudar, pero que tampoco tiene tiempo para sentarse a pensar y ayudarte a vos a articular bien tu problema. Entonces, cuando uno va a pedirle tiempo a un potencial mentor, tiene que ir muy claro con lo que necesita, dónde están los problemas y en qué te puede ayudar o qué necesitas de la otra persona. Si vos arrancás una conversación y no sabes para dónde va, ya se vuelve muy difícil que te ayude en el tiempo que tiene. Entonces, creo que es una responsabilidad también de ser mentoreado, tomar las riendas de esa relación e incluso tratar de buscar las reuniones y encontrar los espacios. Y no tiene que ser todo el tiempo y no tiene que ser más de media hora o 40 minutos. Creo que con eso alcanza. Pero a mí me pasa muchas veces que me dicen, vamos a tomar un café. Y yo, a esta altura de mi vida, no tengo tiempo para tomar un café. Pero sí tengo tiempo, si vos me decís, vamos a tomar un café porque necesito que me ayudes a pensar esto, ¿no? Y quizás la persona que me invitó a tomar el café quiere que le ayude a pensar esto, pero no me lo dijo. Pero no me lo comunicó. Entonces creo que ser más claro, ¿no? Y eso me encanta eso. A mí siempre me ha funcionado. Me encanta. Y hoy, tu día en Meta, ¿qué haces? ¿Cómo fue cuando dijiste sí? Bueno, tuviste muchas entrevistas. Sí. En realidad ellos dijeron sí o después te hicieron una propuesta y ahí vos tuviste que decir sí. Sí, tuve muchísimas entrevistas. ¿Cuánto tiempo duró eso? Duró como 3-4 meses.
Creo que alguna vez las conté y fueron como, no sé, 17 entrevistas. En total, ¿no? Sí. Y ¿eran virtuales? ¿Tuviste que viajar? de todo tuve. De todo. Sí. La mayoría virtuales igual. Sí. Y en un momento, sí, yo ya tenía muchas ganas de que sucediera, pero bueno, también no era una decisión mía. Claro. Cuando ellos deciden hacerme la oferta, ahí ya estaba bastante segura de que ¿Vos iba a sabías si suceder. había otra gente? En general vos sabés que los procesos en general corporativos siempre tienen una terna y se elige una persona para hacer una oferta, y si la oferta no termina concretándose, hay otras personas. Hay Vos otras, sabés que claro. sucede así. Obviamente, en general siempre cuando estás en un proceso así, sabés que si te eligieron, sos la persona que quieren. Pero bueno, cuando acepté la oferta esa, fue gracioso porque yo avisé que me iba a ir de Accenture y iba a arrancar en Meta. Se hace la comunicación que se hizo pública y todo, y me queda a mí un mes entre que yo renuncié y arranqué a trabajar en Meta. Y yo no podía vivir porque tenía una ansiedad de arrancar a trabajar. Claro. Y la llamaba a mi jefa y le decía, ¿puedo ir arrancando con algo? Me dice, Agustina, tomate el mes. Claro. Un mes te estaba hablando. Así que... ¿Y qué hiciste ese adopté mes? una cachorrita. Claro. Porque no sabía qué hacer. Así que sí, llegó nuestra perrita. ¿Y cómo fue arrancar? ¿Fue parecido a lo que Accenture? ¿Fue nada que ver? ¿Fue aparte una compañía, como decís vos? No sé en qué trabaja tu marido, si es también del sector, pero digo... Emprendedor tecnológico también. Bueno, sí. Pero aún los que no laburamos con tecnología, también pensamos que es como el mejor lugar para trabajar. Sí. Hay como esa cultura, ¿no? Ese halo de magia creado alrededor de eso. Me imagino un poco esta sensación, te imagino llegando como cuando ibas a esa otra entrevista que el tipo no te dejó ni hablar 3 minutos, pero acá claramente era, ¿no? Vos te eligieron, aceptaste. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo impactó en vos? ¿Fue lo que te imaginabas? ¿Fue mejor? ¿Fue peor? ¿Fue distinto? Mira, yo cuando estuve en Silicon Valley tuve la posibilidad de conocer muchas empresas tecnológicas y tenía varios amigos que trabajaban en Meta, en Facebook en ese momento, y tuve la oportunidad de ir muchas veces al campus ahí a los headquarters. Sí. Y cuando estaba ahí jamás pensé que iba a trabajar y particularmente liderar, ¿no? En una empresa de semejante envergadura, o sea, de semejante importancia y relevancia en el mundo, ¿no? Y me acuerdo, como si fuese hoy, esas tours que me hicieron mis amigos por el headquarter de Menlo Park. Y ahora cada vez que voy particularmente la semana que viene, me tengo que pellizcar porque no me dejo de sorprender. Y ya cuando uno tiene cierta trayectoria, sorprenderse es difícil, pero esto no me deja de sorprender la importancia y la relevancia que tiene esta empresa y el impacto que tiene, particularmente porque estamos hablando de redes sociales que conectan todo el mundo, y todas las personas que conozco usan alguna de nuestras aplicaciones. Más de una de nuestros productos. Porque es Instagram, WhatsApp, Facebook y Threads. Sí. Y Messenger también. Que en Latinoamérica se usa menos que WhatsApp, pero también en Estados Unidos es muy relevante. Y todas las personas que conozco utilizan esto. Entonces, atraviesa la vida de todo el mundo. Sí. Y incluso me acuerdo ese mes que estaba como muy pendiente de esto. Me sentaba en un café a tomar algo y escuchaba que alguien decía WhatsApp y estaba como con la oreja parada. Como un hijo. Como un hijo, claro. Y la realidad es que claro, pero es muy paranoico eso, porque estás con hijos por todos lados. Sí. ¿Cómo sentís eso? Es como una responsabilidad gigante, me imagino, por lo que vos decís, de que ya te sentías así en Accenture o dentro de una empresa grande en la que decís hay un impacto. En definitiva, no soy yo la última decisora y que me voy a hacer cargo de lo que sea, sino que acá soy parte de una, como decís vos, de una mega corporación, pero que tiene una penetración gigante en la sociedad en su conjunto. O sea, es como en la humanidad. Sí, tiene mucho impacto y te das cuenta desde lo más pequeño hasta lo más grande. O sea, impactamos en las personas, en los negocios más pequeños hasta los más grandes. Y todo es un impacto muy grande e importante. Y al punto de que te das cuenta que cualquier persona que le sacas WhatsApp por un día no puede vivir, no puede hacer nada. No. Le sacas Instagram y no puede vender sus productos. Entonces, creo que no puede conectarse con sus audiencias, no puede expresar su voz. Entonces, creo que
uno se da cuenta cuando empieza a hacer doble clic en cada uno de los negocios y oportunidades que hay, pero es una responsabilidad muy grande. Pero yo siempre digo, como yo tengo el ADN emprendedor, no importa dónde trabaje, yo siento que soy la dueña de la empresa, ¿no? 100% dueña. Entonces, yo me siento dueña y lo trabajo con esa pasión, Claro, ¿no? lo Entonces, haces con ese claro, yo me desvivo por conseguir que, digamos, todas las personas que están en los mercados que manejo estén contentas con nuestros productos y servicios, ¿no? Entonces, esa es mi misión local, ¿no? Que es local, no es tan local, porque Regional. claro, Sí. es como enorme tu región en realidad, ¿no? Porque vos me estabas explicando antes que incluye Miami, porque desde Miami está como las sedes que impacta en todo lo que es Centroamérica. Sí, lo que sucede es que muchos de nuestros clientes grandes que están en Latinoamérica o en Centroamérica en particular tienen headquarters de sus oficinas, de sus negocios en Miami como base de Latinoamérica. Entonces, tiene mucho sentido que tengamos un equipo ahí que maneja esos equipos más regionales y particularmente en algunas industrias como Media and Entertainment. Tus pares dentro de tu más o menos área, ¿no? O sea, global, porque tienen tu misma edad, son mujeres, porque a mí además de que me parece maravilloso, y ahí chapó que no haya sido un problema y justamente hayan visto tu capacidad, es tu juventud, porque vos ¿cuántos tenés ahora? 33. 33. Sos una crack. Y tuviste un hijo de 7 meses en el medio, que eso lo más importante. Lo más importante y lo más difícil, creo, de todo. ¿Cómo fue eso? O sea, vos, ¿hay otra gente con la que te sentís identificada? ¿Sos como medio un bicho raro o no? Justamente es una compañía de gente joven, como lo fue Wolox en su momento. Yo diría que hay de todo. Okay. Soy en promedio más joven que, o sea, soy más joven que el promedio, que la media de mis pares, si querés, de los country managers o regional directors. Pero nunca fue un tema. Y creo que en parte es por eso que estoy tan feliz. Claro. Y como te decía antes, ¿no? Yo creo que no trabajaría en una empresa en la que me hacen un tema por la edad. No, me hacen un tema por el género. Ni elegido. No me hubiesen elegido. Eso ni hablar. Sí. Pero después, ¿qué pasa con vos cuando entras? Sí. Si uno solo se limita o no, justamente es como, bueno, me eligieron, están contentos y eso me afirma que este es mi espacio, ¿no? Sí, nunca fue un tema y creo que es una de las virtudes que tiene Meta. Busca talento, busca fit de la posición con la persona, te da las herramientas y te deja hacer, y obviamente con los objetivos de la empresa, y para mí nunca fue un tema, ni eso ni el género. Y creo que es fundamental que las empresas que realmente quieren hacer un cambio y cambiar las reglas del juego y transformar el mundo, tienen que tener ese mindset, porque si no van a perder mucho talento en el camino. Y yo creo que Meta, y creo que Accenture también, tienen ese mindset. Entonces, de hecho, yo por suerte no trabajé en una empresa así. Creo que más allá de que no me hubiesen elegido, creo que yo no lo hubiese elegido. No estoy dispuesta a trabajar en una empresa que no piensa así. Totalmente. ¿Qué es lo que tenés que hacer hoy? Vos decías, bueno, yo quiero que toda la gente que está bajo mi ala en esta región que manejo esté contenta, pero ¿cuáles son como el job description, si querés, o cómo es tu día a día, qué tenés que pensar? O sea, lo que sucede hoy, que funcione bien, pero además tengo que estar pensando en lo que se viene, sí. Qué se viene. Sí, mi trabajo y particularmente de mi equipo es llevar los productos que tenemos de nuestra familia de aplicaciones, o sea, de todas nuestras aplicaciones, a que las empresas lo utilicen de la mejor forma posible y a favor de sus objetivos propios, ¿no? Entonces, de alguna forma es medio consultiva nuestra propuesta de valor, porque los ayudamos decimos, bueno, vos querés usar Instagram para tu negocio, querés usar WhatsApp, bueno, estas son las formas en las que se suele usar mejor, y encontrar y crecer a esos clientes y ayudarlos a que lo usen para construir su negocio, ¿no? Desde el más chiquitito hasta el más grande. Y el más chiquitito puede ser una empresa unipersonal de una persona que decidió vender jabones que hace la persona, ¿sí? Hasta las corporaciones más grandes que te puedas imaginar, las más o menos tecnológicas que existan, usan hoy las redes sociales para construir su
su panel de venta, su marca. Sí, y su comunidad, que además es un valor que cada vez más, bueno, nos damos cuenta. Yo me fui dando cuenta con el crecimiento del podcast también, que ponele mi audiencia en las plataformas de escucha como son Spotify o Apple Pod o lo que sea, no son las mismas personas que me consumen en Instagram. Y sin embargo ahí hay toda una audiencia distinta y una comunidad que por ahí consume más los reels y no escucha el episodio entero, pero que también es parte de algo que se fue creando alrededor de Nope. Y mientras decías eso me pensaba como en los mails que me llegan. Me empezaron a llegar unos mails ahora que dicen como que me dan consejos para usar mejor la herramienta, que eso antes no pasaba. Claro. No sé si es una nueva implementación o es que yo entré en un radar distinto. Puede ser que cuando vos vas creciendo tu comunidad, el producto te empieza a servir para otras cosas. Claro. Entonces la empresa identifica eso, mucho con lo que nosotros llamamos automation. Sí. Identifica eso, identifica que vos tenés ciertos intereses y objetivos y te quiere ayudar, ¿no? Y te empieza a ofrecer un servicio distinto. Exacto. Está buenísimo, lo está logrando. Sí. Y después, obviamente, es una empresa que siempre está a la vanguardia. Entonces, está trayendo todo el tiempo nuevos productos y soluciones y hay que probarlas y tratar de ver si funcionan para las distintas empresas y usuarios en general. Ahora estamos con inteligencia artificial. Ahora no, digo, hace 10 años estamos trabajando en esto, pero hoy cada vez hay más productos al consumidor o al cliente profesional de marketing que puede facilitarle un montón del trabajo que hacen en el día a día. Entonces, estamos tratando de también evangelizar un poco y llevar esta propuesta de valor y tratar de hacer que más personas, usuarios, clientes lo usen a favor de sus propios intereses y objetivos. Y eso pasa todo el tiempo, porque la empresa, para poder realmente darle que sea continua y que evolucione en el tiempo, tiene que sacar siempre nuevas propuestas. Estamos todo el tiempo probando y construyendo nuevas cosas. Y parte de mi responsabilidad es traer esas nuevas propuestas tecnológicas y bajarla, aterrizarla en los mercados locales, tropicalizar la propuesta de valor para Latinoamérica también, que no es lo mismo. No es lo mismo. Y hacer que se use la tecnología al servicio de los negocios y de las personas. Entonces, también tiene mucho del producto tecnológico y mucho aspecto de entender los negocios locales, ¿no? Eso me interesaba como que me contaras qué cosas ves o identificás claramente que tenés que adaptar al mercado y ahí también me imagino que entre mercados latinos tampoco es lo mismo. Sí, bueno, WhatsApp en Latinoamérica es totalmente fundamental. Hay una penetración altísima de WhatsApp. La gente usa WhatsApp todo el tiempo, todos los días, y cada vez hay más lo que se llama mensajería conversacional y negocios conversacionales. Entonces, se busca más vender y prestar servicios a través de WhatsApp. Y hay de todo, ¿no? O sea, desde un servicio técnico, un servicio al cliente. Sí, las marcas de ropa también hacen eso. Mismo en su web tienen una opción de venta por WhatsApp. Y es que es muy consultiva la venta. Entonces, si vos querés vender algo y necesitas hacer 2 o 3 preguntas, la inmediatez. tenés inmediatamente una persona o un bot que te va a responder rápido y te va a resolver la necesidad. Y con eso baja la barrera para que vos quieras consumir el producto. La experiencia es mucho más amena, ¿no? Entonces, creo que esas tecnologías y con inteligencia artificial va a ser aún mejor. Y en un mundo en el que ya, en una región, que ya usamos WhatsApp todos los días. Entonces, estamos cada vez, es más valioso también ese producto. Y después las comunidades de Instagram en Latinoamérica son muy, muy, muy poderosas. Y los creadores de contenido de Instagram en Latinoamérica, y sí creo que hay particularidades de cada uno de los países, pero en su mayoría tienen altísima relevancia. Y están construyendo contenido muy creativo que no se ve en otras partes del mundo de esa forma. Entonces creo que esa es una ventaja competitiva también que tenemos en la región. Si tuvieses que decirte a vos misma, ¿no? Hablar con Agustina en alguna etapa de tu vida, desde que chiquita a hoy, ¿qué le dirías ahora con un poco todo este camino recorrido? ¿Qué consejo le darías si en algún momento sentís que hubiese sido oportuno volver atrás y calmarla de alguna manera o anticiparle algo que le hubiese venido bien saber?
Creo que le diría algo que me terminó sucediendo naturalmente, pero que no fue planificado, ¿no? Que es planifica menos y toma decisiones en el momento que creas que son la mejor decisión, digamos, que vos pensás que es la mejor decisión, sea o no una decisión racional. Porque muchas veces uno piensa que racionalmente tiene que hacer una cosa, pero su instinto le dice que no. Entonces, yo fui tomando decisiones a lo largo de mi carrera que en ese momento no sabía si eran las correctas o no, pero pensaba que me llevaban a ese norte. Creo que el norte está bien tenerlo, pero no está mal salirse del plan, ¿no? Creo que si uno se sale del plan, puede seguir replanificando. Y para cerrar, te doy un ejemplo de cuando yo decidí que iba a tener un hijo. Para mí nunca era un buen momento, pero yo sabía que quería tener un hijo en algún momento. Entonces, nada, en algún momento tiene que suceder y después vos irás adaptando tu plan en base a eso. Y ahora soy la mamá más feliz del mundo. Me encanta, Agus. 1.000.000 de gracias por haber venido. Muchas gracias. Un placer enorme. Gracias.